Área entre curvas. Suponiendo que deseamos conocer el área de una región delimitada por una curva superior f y una curva inferior g y dos líneas x igual a y x igual a b, esta región ocasionalmente se puede tener una forma donde es posible calcular el área por medio de la geometría. Sin embargo, si f y g son funciones continuas arbitrarias, usualmente se emplea la integral para calcular el valor del área. Definición: si f y g son continuas con f mayor o igual que g a través de un intervalo a igual a o b, entonces el área de la región entre las curvas f y g de a hasta b es la integral de f menos g de a hasta b, representándose por la ecuación 1. Ejemplo: encontrar la área de la región acotada por la parábola 2 menos x cuadrada y la línea menos x en el intervalo menos 1 a 2. Primero se procede a graficar las funciones para poder identificar f y g. Se definen los límites de integración a y b. Se restan las funciones. Empleamos la ecuación 1 para determinar el área de la región. Se realiza el proceso de integración. Se evalúan los límites de integración. Se opera la expresión matemática y se reduce la expresión al resultado de 9 medios unidades cuadradas. Sólidos de revolución y sus métodos para calcular volumen. Antes de ir al ejemplo, recordemos rápidamente el método de calcular el volumen de un sólido de revolución. La definición proporcionada por el contenido de la unidad nos dice que el sólido de revolución no es más que la región bajo una función que se revoluciona alrededor de un eje. También en la unidad encontramos el siguiente método para calcular el volumen. Primero, debemos identificar el área que se va a revolucionar. Esta puede tener dos formas. La primera es la de disco, delimitada solo por una función y el eje de rotación. Y la segunda es la de anillo o arandela, cuya área se delimita por dos funciones diferentes. Al tener ya el área, lo siguiente que hay que hacer es la integral, que va a representar la sumatoria con tendencia infinito de áreas alrededor del eje. Este es nuestro volumen. Para entender el proceso, veamos el siguiente ejemplo. Las instrucciones indican que calculemos el volumen resultante de revolucionar el área delimitada entre las siguientes funciones. Puesto que el enunciado nos proporciona dos funciones, entendemos que debemos emplear el método de anillo o arandela. El siguiente paso es identificar qué función representa el radio exterior y cuál el inferior, así que las graficaremos. Para este ejemplo se utilizó el graficador de GeoGebra. De esta forma podemos observar que la función f de x se encuentra por encima de la función g de x. Por lo tanto, f de x será nuestro eje externo y g de x el interno. Ahora sí, resolvamos el ejercicio con los datos proporcionados y el modelo adecuado aprendido en el tema de sólidos de revolución del contenido de la unidad. Tomaremos el modelo de cálculo de volumen de un anillo y sustituimos con nuestras funciones. Primero se sustituye con el eje exterior y después con el eje interior. Ambos se elevan al cuadrado de manera individual y se restan para encontrar el área entre ellas. Ahora realizamos la integración como tal. Recordemos que el problema planteó desde el comienzo que sería en torno al eje x, y es por eso que integramos respecto a esta variable. Podemos apreciar que hay tres elementos sumados que se integrarán por separado. Para todos ellos se ocupó el modelo de integración de x a la n potencia, cuyo resultado es x elevado a la n más 1, todo dividido entre n más 1. Después de integrar, realizamos las operaciones algebraicas correspondientes para simplificar el resultado. El siguiente paso es evaluar los límites de la integral. En este caso, el intervalo es de 4 a 0, como se menciona en el enunciado. Posteriormente, realizamos las operaciones aritméticas para reducir el resultado. Finalmente, expresamos nuestro resultado recordando que son unidades cúbicas por ser un volumen, aunque no se especifique en el problema. En la imagen podemos visualizar el sólido del que hemos calculado el volumen. Para este modelo recurrimos al uso de la plataforma Wolfram. Valor medio de una función. Teorema 410. Teorema de valor medio para integrales. El teorema de valor medio para integrales establece que en alguna parte entre los rectángulos inscrito y circunscrito hay un rectángulo cuya área es precisamente igual al área de la región bajo la curva. Si f es continuo en el intervalo cerrado AB, entonces existe un número c en el intervalo cerrado AB tal que integral a límite inferior b límite superior f de x es igual a f de c por b menos a. Definición del valor medio de una función en un intervalo. Si f es integrable en el intervalo cerrado AB, entonces el valor medio de f en el intervalo es 1 entre b menos a integral límite inferior a límite superior b f de x. Determinación del valor medio de una función. Determinar el valor medio de f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x en el intervalo cerrado 1,4. Solución. Usamos la fórmula del valor medio de una función en un intervalo cerrado y sustituimos los valores y realizamos el procedimiento. Esto nos da el valor medio que hay bajo la curva.